de hoy. Hoy vamos a pues, ver el tema de sistemas de atención a la salud desde la visión de la antropología médica y pues también parte de la teoría de los sistemas de la antropología. Yo soy Arely Aguilar, licenciada en Salud Intercultural, y pues vamos a platicar un poquito sobre... Perfecto. Ok, entonces iniciamos. Vamos a ver un poquito pues, acerca de nuestra historia de la medicina. Tenemos que nuestra medicina inició, pues bueno, muchísimos siglos como tal. Parte de nuestras raíces y del origen de la medicina, pues viene desde la medicina primacimiento pues, de esta práctica médica prehistórica, patología. Estas pues se mostraban las técnicas donde en esta etapa primitiva pues se impartían a través de los cráneos y de los esqueletos para poder pues curar. Entonces también nuestras causas de las enfermedades pues se le atribuyen en esa época a influencia pues de eso era lo principal que se creía pues al humano, ¿vale? Ok, entonces en esta época también se usaban mediante conjuros, también realizaban distintos tipos de danzas, efectos mágicos, hechizos y talismanes como medios de protección y de sanación. Lo que hacían también en esta época, pues el paciente, precisamente por excelente que era lo que se creía que, pues, que enfermaba. Por eso torturaban el cuerpo, ¿para qué? Pues para ayudar por medio de violencia a este espíritu pues demoníaco que empezaba a enfermar. Sí eran, la verdad, bastante crueles, bastante pues maliciosos, curaderas, pues le estimaban sí, pues el demonio o el ente demoníaco pues sacar ese ente malévolo. Después tenemos otra época donde ya tenemos a la medicina como tal egipcia. Aquí esta medicina pues fue más mágico-religiosa, incorpora como tal pues elementos un poquito primitivos, genera nuevamente hechizos, así como en nuestra época primitiva, realizan encantamientos del driuda y también del sacerdote, ¿sale? También se dice que la medicina está pues ahí puramente en la observación. De ahí pues venía todo, ¿vale? De ahí todos nuestros egipcios lo que hacían era aportaba pues un... aquí tenemos que nuestro primer médico fue Imhotep, que fue más o menos en el año 2725, pues antes y la palpación. ¿Para qué? Pues para nosotros poder diagnosticar.
se consideraba como el asiento del alma y pues precisamente estudiaron muchísimo este órgano para descifrar bien pues qué era lo que los dioses querían, ¿no? O sea, qué era lo que los dioses querían a partir de los sueños. Ellos interpretaban mucho los sueños como señales divinas, entonces se decía que pues que iban a checar mediante el sueño qué les decía el sueño, si se iban a enfermar, si iban a tener abundancia, todo eso, ¿sale? De acuerdo a los sueños y de acuerdo pues al hígado, que era uno de los órganos más importantes. Ahora, si nosotros nos basamos en otras culturas y en otras épocas, distintas culturas han puesto gran importancia al hígado. En medicina tradicional mexicana también sabemos que el hígado pues es un órgano muy importante porque ahí se encuentra nuestro ejillot y pues también va a enfermar a partir del hígado, porque el hígado pues es el que contiene una de las emociones más fuertes, que es la ira. En medicina tradicional china, por ejemplo, también tenemos esta parte. El hígado es un órgano muy importante y también maneja muchísimo parte de las emociones coléricas. Entonces, si vemos desde aquí, pues todas van teniendo una breve relación, donde mediante distintos estudios, todos estos, entonces, a partir de aquí, pues empieza otro modelo de medicina como tal, o la medicina que actualmente. Pasamos ahora a nuestra medicina en hechizos, importante, que es Homero. Este consideraba pues que Apolo era el dios de la curación, entonces mediante Apolo pues hacían rezos, se los dedicaban a ellos. ¿Para qué? Pues para poder sanar a sus pacientes. Tenemos otro personaje importante que se llama Asclepio. Como tal suplantó después a Apolo y los curaban en los templos precisamente, ¿sale? Tenemos a otro personaje que se llama Empedocles, y como tal, pues, la enfermedad era el desequilibrio entre la perfecta armonía de nuestros 4 elementos. ¿Qué elementos teníamos en cultura griega? Pues bueno, teníamos el fuego, al aire, a la tierra y al agua. Después tenemos a Hipócrates. Es considerado como tal el fundador pues de la medicina. Fue donde a partir de Hipócrates, es el padre de la medicina, empezó a impulsar y a poner valores clínicos, médicos, y sobre hasta el día de hoy estos valores están vigentes, ¿sale? Que se conoce pues como la ética médica. Tenemos a Aristóteles también, quien es considerado fundador de la anatomía pues comparada. También tenemos a Serófilo, quien era pues disección pública. Entonces ya se inicia como tal en nuestra cultura griega. Bien, recordemos que antes solamente se basaba en ¿qué? Pues en la observación, ¿no? Como en la cultura egipcia, lo vimos. No para la anatomía, pero sí se estudió a partir de qué, de la observación, de qué le pasaba a un paciente, cómo era que lo podíamos curar, y mediante eso pues seguíamos con tratamientos posteriores replicándolos para otros pacientes. Y aquí en nuestra cultura griega pues ya empezamos un poquito más a profundizar, ya se impusieron como tal valores, como habíamos dicho, límites también para poder atender a un paciente, qué cosas sí eran permitidas, qué cosas no eran permitidas, distintas prácticas, etcétera. Después tenemos a la medicina pues de la Edad Media. Aquí, debido a la infiltración pues del pueblo romano, esto ocasionó como tal un estancamiento pues en todas las ciencias. En una de ellas, pues la medicina. Durante esta época también las epidemias ocasionaron un retroceso total en todas las prácticas mágicas, algo pues en algunos médicos griegos. ¿Esto por qué? Porque a pesar pues de rezos, de distintos rituales, de distintas oraciones, etcétera, pues los pacientes no tenían ningún tipo de curación. Recordemos que en la Edad Media, pues como tal, había muchísima contaminación. En cuanto a las aguas residuales había muchísimas, entonces fueron un foco como tal pues de
de ahí viene como tal un poquito la lejanía a las prácticas mágicas. Se empezó a creer un poquito más pues en lo científico, más que en lo mágico. Después tenemos a la medicina europea. Esta como tal ya apareció, pues la medicina eclesiástica. Estas enfermerías pues de los monasterios, de órdenes religiosas, y así se obliga pues el estudio de las ciencias médicas. Implementaban ya también esta parte pues de las ciencias médicas, tener más influencia pues sobre la población y ser más buscados. Ok, después tenemos ahora nuestra medicina del Renacimiento. ¿Qué pasa con esta época? Pues surge la teoría pues, de las enfermedades infecciosas. De tumbas, profanaciones de tumbas en cementerios y demás, médicos como tal la anatomía del cuerpo. Hubo una completa revolución en cuanto al... Se empezaron a generar, pues obviamente ya archivos de papel, donde ya mediante dibujos, mediante anotaciones, partes anatómicas pues del cuerpo, cómo era que funcionaban, en qué consistían. Se llegó incluso a tal grado pues de diseccionar parte de un vientre materno, ¿sale? Para observar cómo era pues el desarrollo de un feto. Entonces fue totalmente una revolución completa donde se supo exactamente, o más bien se inició a saber cómo era. Teníamos obviamente distintas estructuras, que teníamos pues huesos, músculos, ligamentos, tendones, que todas las enfermedades iban más allá, que no solamente pues eran esta parte pues de posesiones demoníacas, ¿no? O creencias religiosas. No, aquí ya como tal en la época no dejan de funcionar, que existen, por ejemplo, las fracturas, que puede ser por un rompimiento de un hueso, por ejemplo. O sea, a partir de esta época ya se inicia ahora sí con un sustento. Tenían que exactamente, pues porque pasaba a México. Posteriormente tenemos el resurgimiento de la medicina que dominó la medicina pues del siglo XVIII, y este fue el descubrimiento de la circulación de la sangre realizada por el doctor William Harvey. Entonces, precisamente por medio de la disección que habíamos visto que anteriormente se realizó en esta época del Renacimiento, descubrieron, más bien este doctor William Harvey descubrió pues que dentro de nuestro unos conductos que precisamente eran nuestras venas y nuestras arterias. Entonces, que mediante estos conductos que estaban unidos y que los teníamos en todo el organismo, pues se transportaba la sangre. Obviamente esto fue una completa revolución, para esta ciencia, porque a partir del descubrimiento pues, de la circulación sanguínea, se precisa ya realizar pues esto de operaciones, fueron la pauta inicial para poder realizar este tipo de operaciones sin llegar a generar pues una hemorragia o la muerte incluso, como anteriormente pues sucedía, en procesos que pues eran invasivos. Entonces a partir
partir de aquí ya se empieza a explorar más pues el cuerpo humano, se empieza a entender todavía aún más con exactitud cómo es que funciona, cómo es que los órganos reciben sangre, cómo es que el cuerpo se puede mover, a partir de este importante acontecimiento. Ok, entonces, para esto también tenemos que saber que pues, la antropología es de las primeras ciencias sociales que le otorgan pues, un estatus epistemológico a la vivencia pues, descubierta a través de la experiencia, entender cómo la gente de otros lugares y tiempos pues vivía, ¿no? Ya comparamos hace un momento cómo fue nuestra medicina en distintas épocas pues de nuestra historia. Entonces observamos incluso pues que muchos tenían la misma similitud en cuanto a creencias, que la mayoría pues creía que las enfermedades surgían a través de ¿qué? Pues de posesiones demoníacas, que también tenían estas creencias religiosas que estaban muy influenciadas por todo este ámbito y que se iban pues de extremo a extremo, ¿no? Que tan solo lo veíamos, por ejemplo, de un lado estábamos en América y el otro estábamos en Asia y las similitudes eran muy parecidas en cuanto a las creencias. Sin decir estas dos partes de nuestro planeta, pues actuar, ¿no? Y a pesar de eso, pues podían tener la misma similitud de acuerdo pues a la observación. Ya posteriormente pues vimos que fue cambiando, ¿no? Que fueron ya descartando esta parte religiosa y pues de la observación mediante ya pues términos éticos para poder limitarnos a realizar distintas a mantener relaciones de convivencia con otros, pues con otras personas y cómo ha sido el proceso a través de la historia, sino que también nos ayuda con la comprensión y la identificación pues, de tramas más comunes de la necesidad humana que tiene de auto. O sea, la curiosidad humana siempre ha rebasado totalmente los límites. Gracias a ella, obviamente, tenemos más conocimiento, hemos tenido muchísimo más avance en cuanto hemos en el área de renacimiento, porque precisamente está de estarse preguntando y cuestionando cómo era una enfermedad, cómo era que podía el nacimiento, se llevó que los causantes de las enfermedades pues no eran ni demonios ni actos religiosos, sino más bien seres microscópicos que ingresaban a nuestro organismo y eran los causantes de distintas enfermedades. Tenemos, por ejemplo, pues a Leeuwenhoek, que fue uno de los personajes muy importantes dentro pues, del descubrimiento de la microbiología, ya que él descubrió pues, que mediante distintos lentes podríamos observar estos seres microscópicos, ¿vale? La antropología médica es muy importante para poder conocer cómo ha sido el paso a través de nuestra historia de este conocimiento. Entonces, recordemos que es una disciplina pues, que entiende a la salud en el ámbito a través de la cultura, obviamente, y comprende también el trinomio pues, de salud, enfermedad y atención. ¿Va? Entonces, la antropología médica pues también estudia las dimensiones biológicas, psicológicas, culturales y sociales. Estas van a determinar el modo en que pues, las personas entienden y viven la salud, así como también los problemas de
es cómo pues son las enfermedades de filiación cultural, ¿no? Que en este caso se basan a partir de, pues, de las creencias y de las prácticas sociales de una región en específico o de una cultura en específico, ¿vale? Esta antropología también pues, busca satisfacer las demandas humanitarias y científicas dentro del campo pues, de la medicina mediante la búsqueda del origen social de la enfermedad. Entonces, el paso de nuestra medicina sigue creciendo, se sigue razonando, se siguen cuestionando todavía cosas y sobre todo se sigue investigando y analizando qué nos sigue enfermando, ¿sale? ¿Cómo es que surgen más enfermedades? Dentro de esto, pues obviamente tenemos que saber que no solamente ya es la microbiología, sino darle también esta importancia y este nuevo enfoque a la enfermedad, que es pues también las emociones nos pueden enfermar, que lo que comemos nos pueden enfermar, que distintos hábitos que tenemos hacia nuestro cuerpo nos pueden enfermar. Entonces, desde aquí viene toda esta parte social, todo este ámbito de investigación pues, de la antropología médica. ¿Que el único fin cuál es? Pues bueno, saciar esta necesidad y esta curiosidad del ser humano de saber qué es lo que está pasando. Y aparte, pues, de que generamos obviamente un bienestar, ¿para quién? Pues para nuestro mismo entorno social, ya que descubrimos qué es lo que realmente enferma un cuerpo y pues cómo tratarlo. Ok, posteriormente tenemos que la mirada naturalista, pues en medicina, esta ya que recordemos quién era Hipócrates, pues el padre de la medicina, ¿no? El fundador como tal. Entonces, aquí generaron un desarrollo, pues en una teoría de la casualidad de la enfermedad relacionada con quién, con el medio y con casos clínicos. Es decir, es nuestra antecesión ya de generar un expediente clínico, una historia y una nota de evolución. ¿Sale? Aquí ya como tal empezábamos a estudiar los casos clínicos a través de qué, pues de los síntomas que tenía el paciente, de los signos que tenía el paciente, para poder llegar pues a un buen diagnóstico, implementando, claro, también los métodos de qué, pues de anamnesis, de observación y de palpación. Ok, entonces, ¿para qué nos va a servir nuestra antropología médica? Pues bueno, nos va a servir sobre todo pues para poder entender también a los sistemas médicos, pues que son de los más conocidos. ¿Cuáles son? Tenemos a la medicina popular, tenemos a la medicina indígena y a la biomedicina. Esos van a ser nuestros tres sistemas más conocidos. Entonces, expliquemos cada uno de ellos. Nuestra antropología médica nos dice que la medicina popular, pues obviamente prácticas, creencias relacionadas también con la constitución, física y psíquica, pues de la persona. Esto a través pues, de largos estadios de nuestra vida, ¿no? Vamos a tener también a múltiples patologías y situaciones anómalas que pueden ocasionar daño a nuestro cuerpo, generar una enfermedad y posteriormente incluso llegar a la muerte. Esta medicina popular se basa puramente su tratamiento pues en remedios como tal caseros a través de medicina tradicional. También tenemos pues parte de la etnomedicina y la flocmedicina. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues bueno, todo lo vamos a estar basando básicamente pues en restablecer la salud mediante preparados galénicos, mediante preparados herbolarios, mediante pues masaje, mediante algunas técnicas como tal ancestrales para poder pues curar a nuestro cuerpo. Tenemos después a la biomedicina, que pues bueno, sabemos perfectamente que la biomedicina más bien es conocida como la occidental, como la medicina verdadera, se le ha mencionado, que es la medicina pues científica, o bien la medicina universal, ya está creando pues especialidades. ¿Qué especialidades? Pues distintas. Cualquier pensar nuestros ginecólogos, por ejemplo, salen nuestros pediatras,
a un solo sistema o a un solo fin. Ajá. El chiste es mejorar pues la atención sanitaria en un ámbito específico. Ajá. Ok, entonces, para esto la antropología nos hace entender muchísimo que habíamos mencionado. Cada comunidad o cada depende mucho de la zona donde yo me encuentre, el tipo de tratamiento que voy a dar, de acuerdo a la flora que yo tengo en esa zona y también a la fauna. No sé, quiero pensar también que incluso pues nos va a afectar esta parte de minerales que tenemos en esa zona. Sale religión, por ejemplo, la religión también va a influir. Algunos, no sé, que son a lo mejor católicos, otros que pueden ser judíos, muchísimo también de esta influencia religiosa, cómo va a ser nuestro tratamiento. Entonces, tenemos obviamente pues ya una perspectiva occidental, que es mediante nuestra medicina verdadera, como se le conoce, pues que estas enfermedades de filiación cultural pues son fenómenos totalmente irreales, que son fenómenos que solamente, o trastornos que solamente pues ¿cómo explicarlo? Que son producto, pues, de las creencias y que genera síntomas, que, pues, es engañoso, un síndrome de filiación cultural, porque hace creer a la persona que realmente, pues, está enferma y que muchas veces
no es eso, o que más bien es otra la causa que le está generando pues ese malestar, ¿no? Que tiene explicación y según alguna disfunción de algún órgano, de algún sistema, o bien por la entrada de pues algún microorganismo, como lo habíamos dicho anteriormente, que es el que está ocasionando pues esta patología o esta enfermedad, ¿sale? Entonces, obviamente tenemos varios síndromes de acuerdo a la región. Vamos a ver únicamente los síndromes, un ejemplo de un síndrome americano, que en este caso pues sería el susto. Es uno de los más comunes y a nivel de toda América. Este como tal pues va a estar en latinos pues residentes en Estados Unidos, en México y también Sudamérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, hay un fallo o una desconexión temporal. Nos comentan también que pues los grupos caribeños y del sur de Estados Unidos pues no van a tener como tal pues o van a tener más bien este síndrome, pero con menor concurrencia, como en latinos de Estados Unidos y México y también Sudamérica, ¿sale? ¿En qué consiste este síndrome? Solamente nos habla de que hay un problema de acuerdo de salud, de acuerdo a un evento traumático, que vaya la redundancia, pues traumó a nuestro sujeto y eso le generó un desequilibrio como tal, pues internamente, ¿no? ¿Y qué síntomas puede tener? Bueno, podemos tener falta de apetito, podemos tener pérdida del sueño, podemos tener anemia, astenia, adinamia, ¿vale? Podemos tener toda esta parte. Mi paciente pues va a empezar a tener pérdida de pesos pues sin causa aparente, ¿no? Más que pues este susto. Entonces, obviamente pues hay que dar un tratamiento también de acuerdo a la región donde me encuentro, porque en todas las regiones, como comentábamos hace un momento, pues el tratamiento es totalmente diferente y personalizado. Hay quienes mediante, o más bien para este síndrome, que es el susto, pues lo que hacen es el famoso levantado de susto. Se le conoce incluso como el recogimiento pues, de la sombra. Se dice que en el momento en el que tú tuviste ese evento traumático, pues tu parte de tu cuerpo interno, tu alma, tu cuerpo astral, hay muchísimas formas de llamarle, les comentaba, dependiendo de la región, tu tonal incluso, en algunas regiones le llaman así, por este evento traumático, se queda, y se queda pues en la zona donde ocurrió este evento traumático, nuevamente lo repito, y entonces pues por eso la persona al no estar completa, al irse de ese lugar, pues se va, no sé, a su casa, se va a su trabajo o cualquier situación así, y pues como va incompleto, por eso es que empieza a tener estos síntomas pues de pérdida de sueño, de pesadillas, ¿sale? De falta de apetito, de estar bajando de peso. Entonces, lo que se tiene que hacer es regresar a esa zona donde ocurrió el evento, el susto, y pues a partir de ahí hay que iniciar nuestro tratamiento. Nuevamente vuelvo a comentarles, esto depende mucho de la zona donde nos encontremos, porque decíamos, cada cultura va a curar de diferente manera. Entonces, psicología médica, de que seamos conscientes, pues de que ha venido desde muchísimos siglos anterior, de muchísimos siglos atrás, para que llegáramos a lo que hoy en día, como donde ya nos pueden recetar un fármaco, donde ya mediante estudios nos pueden decir qué tenemos, qué microorganismo a lo mejor los malestares, ¿no? O sea, son muchísimos factores, pero todo, acuérdense, se debió pues mediante observaciones empíricas que fueron las que nos fueron dando pues esta pauta de tratamientos. Ajá. Entonces, pues bueno, hasta aquí llegó nuestro seminario del día de hoy. Ya si queremos empaparnos o saber un poquito más o temas más específicos acerca de la antropología de afiliación cultural, que son importantes, de reconocer y de
necesario dar pues a este tema. Entonces, pues les agradezco mucho, que tengan un excelente para el próximo seminario, ¿sí?